Bueno, siendo las 10:05 de la mañana, como les había anunciado, la idea es dar inicio a nuestro evento, este webinar que se llama Fiscalización UGPP, claves para cumplir. La idea, como hemos visto en webinars anteriores, es darle a ustedes, nuestros clientes, empresarios y personas que estén interesadas en estos temas, desde Muñoz Abogados, información relevante para su operación comercial y que no afecte, pues, como que puedan tener la tranquilidad o incluso cuando se presentan este tipo de situaciones, pues tengan la información suficiente para saber cómo afrontarla y también cuenten con nosotros como sus aliados en cualquier tema relacionado con el funcionamiento empresarial. Hoy, pues, también contamos con un invitado que ya ahorita les presentaré, que es uno de los ponentes, que es una persona aliada de nuestra firma Muñoz Abogados. Así que voy a dar comienzo para presentarles las personas que hoy estaremos compartiendo con ustedes, hablando con ustedes. Eh, Regálenme un segundo, que modifico esta configuración ya que está sonando bastante los ingresos de las personas. Listo, habiendo solucionado este tema, retomando, me permito informarles que nuestra primera ponente del día de hoy es la señora, la doctora Elizabeth Sarmiento, quien es abogada de la Universidad Nacional. Le pedimos a las personas que están ingresando que por favor mantengan su micrófono apagado. Nosotros desde la moderación podemos silenciarlos, pero obviamente eso afecta el normal funcionamiento del el desarrollo de nuestras participaciones y las intervenciones que tendrán los ponentes. Entonces, retomando, les presento la primera persona que estará hoy compartiendo con ustedes, que es Elizabeth Sarmiento. Ella es abogada de la Universidad Nacional, es conciliadora, especialista en Derecho del Trabajo y magíster en Sistemas Integrados de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Ella se ha desempeñado tanto en la administración pública como en el área privada. Actualmente es la directora de Derecho Laboral y Seguridad Social del Departamento de Muñoz Abogados. Entonces, cualquier duda que tengan relacionada con este tema, ella estará muy presta a responderles y también ha tenido amplia experiencia como docente en diferentes pregrados y posgrados de la ciudad. Continuando con nuestro segundo ponente, él es el doctor Carlos Mario Salgado. Él es socio de la firma SPL Salgado Abogados y Consultores SAS. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana. Es experto en procedimientos ante la UGPP y precisamente es nuestro invitado y nuestro aliado en estos temas eh, para el día de hoy y tiene una amplia experiencia tanto en litigio contencioso administrativo como en todo el tema de consultoría relacionado con esto. Actualmente, pues, se desempeña como auditor dentro de su firma para garantizar el correcto pago de los aportes en el sistema de seguridad social y es director y conferencista en la práctica tributaria y UGPP de la firma Salgado, SPL Salgado y Salgado Abogados. También se desempeña como perito en procesos de nómina, en procesos parafiscales y ante la OGPP. No, ¿qué se nos ayudó a responder? No, ahorita voy con él. Finalmente, les recuerdo por favor el micrófono cerrado a las personas ya en algún momento para que no interrumpamos el normal funcionamiento de esto. Bueno, finalmente estoy yo, Néstor Arturo Bedoya, soy abogado de la firma Muñoz Abogados. Actualmente dirijo el departamento de propiedad industrial de la oficina. Hoy no estaré haciendo, digamos, intervención en cuanto a la parte sustancial porque no me desempeño dentro del área laboral ni de gestión parafiscal, pero sí estaré sirviéndoles como moderador para estar pendiente de sus preguntas, estar eh, contactándome o eh,
comunicándome con los moderados, con las ponentes para hacerles las respectivas preguntas relacionadas con este tema que igual a cualquier persona que trabajemos dentro de las empresas privadas y con manejo de nómina y empleados, tenemos muchas dudas y uno de los grandes temores es precisamente estos requerimientos de la UGPP. Entonces, no siendo más, le doy la bienvenida a estos ponentes y vamos a iniciar con unas preguntas, digamos, un poco básicas, porque sabemos que esto puede ser una gran preocupación para nuestros clientes y puede generar bastantes dudas. Entonces, lo primero, buenos días, Julie, ¿cómo estás? Te agradecemos tu presencia hoy dentro de este webinar. Eh, y bueno, no, te agradecemos mucho. No sé si quieras primero dirigir unas palabras a las personas que te conectan, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Néstor, por tu introducción. Muy buenos días, Carlos, que pues nos está acompañando el día de hoy en este evento. Les agradezco mucho, en primera medida, pues este pequeño espacio que nos regalan. Espero que les sea de mucha utilidad, sobre todo porque es un tema álgido, es un tema que puede afectar drásticamente a las empresas y no solamente a empresas, sino también a trabajadores y comerciantes independientes, porque pues en últimas puede tener consecuencias económicas significativas que pueden afectar la solvencia que puedan tener efectivamente. Entonces, yo creo que, Néstor, Bueno, no, no. eso que último que dices creo que es bastante importante sobre la solvencia y la capacidad que tienen que puede afectar a los empresarios. Y yo creo que incluso antes de irnos para allá, porque bueno, hablamos de que de pronto hay un riesgo de requerimiento y todo, pero antes de irnos para allá, yo sí quisiera saber de dónde surge esto de la fiscalización con la unidad de gestión de patrimonio de parafiscales. ¿Eso de dónde surge? Por qué eso existe? ¿Qué es o sea, ¿de dónde se inicia realmente ese tema de la fiscalización? Claro que sí, Néstor. Efectivamente, la fiscalización nace de la necesidad de que pues a las empresas o empresas, empleadores y también, por supuesto, personas independientes deben cotizar al sistema de seguridad social integral. Pero ese sistema de seguridad social integral no solamente es ARL, AFP, no solamente es fondos de pensiones, ARL, es salud, sino además está pues compuesto por unas administradoras adicionales. Está compuesto por otros subsistemas, como cuáles, SENA, ICBF, Caja de Compensación, a donde los empresarios y trabajadores independientes, dependiendo pues de qué tipo de actividad desarrollen, están pues obligados a efectuar dichos pagos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos subsistemas están creados también para trasladar el riesgo de ciertos riesgos derivados de la actividad empresarial a esas aseguradoras o a esos subsistemas. Por ejemplo, con el pago de los aportes a pensión, nosotros estamos trasladando el riesgo de la vejez, muerte o invalidez, pues para aquellas de nuestros trabajadores. Con el pago de la salud, nosotros estamos trasladando efectivamente el riesgo de que tengamos que entrar a pagar licencias como cuáles, por ejemplo, paternidad, maternidad o incapacidades, cuando nuestros trabajadores, pues padecen algún tipo de enfermedad. Y por supuesto, con los riesgos laborales estamos trasladando el riesgo de que tengamos que asumir costos económicos cuando nuestros trabajadores sufran algún tipo de accidente o enfermedad profesional.
Entonces, esto es un gana y gana. Por supuesto, ahí el Estado está recogiendo, pues, fondos para el funcionamiento de estos subsistemas, pero asimismo el empleador también está salvaguardando los intereses de la empresa y trasladando el riesgo de estas situaciones. Para concretar, es importante establecer cuál es el porcentaje que deben pagar los empresarios frente a cada uno de estas obligaciones. En materia pensional se debe reconocer el 16%, el 16%, el 4% lo paga el trabajador, es decir, nosotros como empresarios o ustedes como empresarios lo pueden, le descuentan el 4% al trabajador y el 12% lo paga el empleador. En materia de salud se paga el 12.5%, el empleador asume el 8.5%, el trabajador el 4%. En materia de riesgo laboral, va a depender mucho del tipo de riesgo que tenga la empresa, del tipo de actividad que tenga la empresa y de la actividad propia que tenga el trabajador. Sin embargo, pues cuando estamos hablando de riesgo 1, empieza desde el 0,522%, y puede oscilar hasta el 6,960% si se trata de un riesgo 5. Sin embargo, todo esto depende del tipo de actividad que desarrolla la empresa. Y ya en cuanto a aportes para fiscales, la totalidad de los aportes para fiscales es el 9%, frente a la caja de compensación se le reconoce el 4%, el ICBF se le reconoce el 3% y el SENA se le reconoce el 2%. Eso que dices de los porcentajes a mí me lleva a otra pregunta. Muchas gracias por la aclaración y es, cuando hablamos de porcentajes, pues esos porcentajes en teoría se calculan, lo digo desde mi desconocimiento en derecho laboral en temas como del salario, pero realmente no sé si es así y no sé exactamente para ustedes qué es el salario, pues en la norma laboral, si eso es solo la quincena, lo que se recibe mensualmente o eso tiene otros valores, que va ahí, que no va ahí. No sé si nos podrías explicar eso, por favor. Ok. El salario está regulado por el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. En principio es todo lo que recibe el trabajador. Sin embargo, dentro del salario hay ciertos factores que lo pueden alterar o modificar. Hay salarios fijos, hay salarios variables, dependiendo de si una persona tiene, por ejemplo, comisiones, que las comisiones son conceptos que sí o sí van a afectar directamente el salario y son conceptos salariales que entran a tenerse en cuenta al momento de efectuar el cálculo a seguridad social. Entonces, el salario va a ser todo aquello que reciba el trabajador, pero como consecuencia directa de la prestación de su servicio. Y de ahí es importante que que hagamos una distinción sobre qué aspectos son salariales o no, que ya lo vamos a trabajar un poquito más a detalle. Sin embargo, conforme al artículo 127, los conceptos que sí o sí van a ser de carácter salarial van a ser, por ejemplo, sobresueldos, las bonificaciones habituales, y esas bonificaciones hay que tener cuidado sobre cómo se van a constituir, porque todo depende de qué tratamiento le haga la empresa o cuál sea la justificación que le dé la empresa al momento de constituir esas bonificaciones habituales, ¿sí? Porque si me va a retribuir directamente el servicio, por supuesto, van a ser bonificaciones de carácter salarial. Pero
si simplemente son pagos que le hago a mi trabajador, pero para facilitarle el desarrollo propio de sus actividades, podríamos llegar a mirar si efectivamente son de carácter salarial o no. ¿Qué cosas sí o sí no hay discusión sobre si son aspectos salariales o no? El pago de horas extras sí o sí es salarial. Porcentajes de participación sobre ventas y comisiones sí o sí son salarial. Entonces, hay ciertas sumas que sí o sí son salariales y sobre los cuales no hay ninguna discusión porque la ley los ha regulado de una forma muy clara y precisa. Bueno, perfecto. Si quiere, ahora invito a nuestro invitado Carlos, valga la redundancia, a que primero saludarlo, agradecerle su presencia aquí dentro del evento, el webinar. Como les manifestaba, pues él es socio de la firma Salgado y Salgado Abogados. Entonces, no sé si quieras dirigir unas pequeñas palabras al público que se conecta hoy con nosotros, doctor Carlos. Buen día, Juan, Julia, a todos los presentes. Primero que todo, darles las gracias por esta invitación. Y bueno, en línea con lo que venían dialogando, pues sí, digamos que la UGPP tiene esa competencia de entrar a validar el pago correcto en los aportes. Y digamos que desde la estructura la UGPP tiene dos grandes competencias, en línea con lo que nos venía exponiendo Julie. Una que es el tema pensional, entrar a mirar todo el tema de estas entidades que fueron ya liquidadas, pero la carga pensional quedó en cabeza de la UGPP. Esa es una gran función que tiene la UGPP. Y la otra gran función es todo lo concerniente al pago de la seguridad social, al tema parafiscal. Y el día de hoy nos vamos a circunscribir en esta segunda gran facultad que tiene la UGPP. Dentro de esa facultad que tiene la UGPP, que es validar y determinar el correcto pago de la seguridad social, pues tiene procesos para persona jurídica, o sea, para empresas, y procesos para independientes, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es muy importante en los procesos de persona jurídica lograr definir muy bien a la hora del pago de la seguridad social cuál es ingreso base de cotización. Y el ingreso base de cotización, en principio, son los conceptos que son salario, los que venía explicando y comunicando Yuri. Entonces, es muy importante tener presente que los conceptos que son salarial, en principio, son el ingreso base de cotización. ¿Por qué digo en principio? Porque más adelante vamos a mirar la excepción a la regla. Pero digamos que lo más importante y lo que debemos tener presente y en cuenta en esta diapositiva y la que viene es que el ingreso base de cotización es igual a salario, o sea, a lo concerniente a los conceptos que están incorporados en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, ya vamos a mirar el 128, pero pues a mí sí, pues ahí sí me gustaría que yo hiciera la intervención y empezáramos a hablar también del 128. Entonces ya hablamos del 127, ¿qué es salario? Y lo que es salario en principio es ingreso base de cotización y lo que es ingreso base de cotización es la base para el pago de aportes al Sistema General de la Seguridad Social. Recordemos que el Sistema General de la Seguridad Social está conformado por 6 subsistemas: salud, pensión, ARL, caja de compensación, SENA y CBF. Eso ya lo vimos en las primeras diapositivas, no hace falta, es importante y recalcarlo y por eso lo comunico nuevamente. Entonces, acá ya está el 128 y bueno, ahí sí me gustaría escuchar pues, las apreciaciones de Julie en cuanto a este artículo que es muy importante. Y Yuli, si quieres, cuéntanos este tema de los pagos no constitutivos de salario que ahorita digamos como que lo esbozaste levemente, pero creo que podemos hablar. Ah, bueno, antes de eso, una aclaración para nuestros participantes. Creo que ya están realizando preguntas, interactuando con nosotros. Primero vamos, digamos, a exponer como el orden de este webinar y al final, obviamente, va a haber un espacio para preguntas donde responderemos las que nos planteen por aquí por el chat. Ya, Julie, puedes continuar. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo mencionaba Carlos, la UGPP pues, va a tener como punto de partida el IBC,
que es pues el ingreso base de cotización, y es fundamental para nosotros que efectivamente sepamos qué es lo que tenemos que tener en cuenta para efectuar esos pagos y qué se puede llegar a excluir. Y que si lo excluyamos de manera correcta, de manera adecuada y sobre todo que constituyamos la evidencia suficiente dentro de nuestra empresa para poder comprobar que efectivamente esos pagos que nosotros excluimos sean reconocidos como no constitutivos de salario, ¿sí? Entonces, ¿qué son esos pagos no constitutivos de salario? Esos pagos van a ser todo aquello que se reconozca de manera ocasional o por mera liberalidad al trabajador. ¿Qué implica esto? Es que no se tratan de sumas habituales, salvo que esas sumas habituales sean reconocidas para facilitar la actividad o el ejercicio de las funciones del trabajador. Sin embargo, para que efectivamente yo pueda decir, oiga, sí, ese pago lo voy a reconocer para facilitarle las funciones a mi trabajador, yo debo justificarlo, debo establecerlo así y sobre todo debo documentarlo, ¿sí? Porque en últimas, ¿qué es lo que yo le muestro a la UGPP en el momento en que me está fiscalizando? Los documentos que yo tengo para verificar que efectivamente, por ejemplo, un pago que yo le realizo a mi trabajador es para su desplazamiento o para facilitarle temas de alimentación, ¿sí? Cosas por el estilo. Pero ¿cómo yo lo demuestro? Mediante el documento que avala que efectivamente mi trabajador en primera medida conoce que ese pago es por esa razón y para esa razón, ¿sí? Para sufragar esa necesidad, ¿sí? Que tiene dentro del cumplimiento de sus funciones y no para otra cosa, ¿sí? ¿Cuál sería otra cosa? Para retribuir efectivamente sus servicios. Entonces, Bueno, creo que acabamos de tener un pequeño inconveniente técnico con la doctora Julie que se nos acaba de tener un problema de conexión, pero si quieren, no sé, al doctor Carlos le quisiera preguntar cómo se calcula ese ingreso base de liquidación. Es bien importante lo que veníamos exponiendo, porque hay conceptos salariales que conforman el ingreso base de liquidación y conceptos no salariales que no hacen base para el pago de seguridad social. Entonces, esos conceptos que no hacen base para el pago de seguridad social se encuentran incorporados en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, digamos que ahí podemos ver una serie de conceptos que son entregados al trabajador, pero no están diseñados ni su objeto es enriquecer al trabajador. Entonces, dentro de ese tipo de conceptos tenemos conceptos tales como auxilios de alimentación, auxilios de educación, auxilios extralegales de transporte, y estos conceptos son conceptos que no incorporan la base para el cálculo de aportes. Entonces, digamos que eso es bien importante tenerlo presente. También es importante que estos conceptos estén incorporados en pactos de exclusión salarial para que el día de mañana podamos probar de manera rápida y diáfana que ese concepto no incorpora la base para el pago de seguridad social. Ahora bien, yo les venía comentando que existía una excepción a la regla. Entonces, lo primero es que lo salarial es igual a ingreso base de cotización y lo no salarial no hace base. Sin embargo, la excepción es la ley 1393. El artículo 30 de la ley 1393 nos dice que todos los pagos, entonces yo cojo salarial y no salarial, todos los pagos no constitutivos de salario que excedan el 40% me hacen base para el pago de aportes. Para el pago de aportes a qué subsistemas, que es una pregunta también muy importante. Entonces, el artículo 30 de la ley 1393 del 2010 nos dice, yo no puedo darle más del 40% de pagos no constitutivos de salario
a un trabajador. En caso de excederme, ese exceso termina siendo base para el pago de aportes, pero solo a 3 subsistemas: salud, pensión y ARL. Recuerden que el Sistema General de la Seguridad Social está conformado por salud, pensión, ARL, caja de compensación, SENA y CBF. Pero el artículo 30 de la ley 1393 del 2010 está diseñado y dirigido a que ese exceso en seguridad social es incremento solo en salud, pensión y ARL. Ahora bien, este es un punto bien importante en las nóminas de las empresas y en el pago de la seguridad social. ¿Por qué? Porque la interpretación que venía imperando en el país era una interpretación pro fisco, una interpretación que era la interpretación de la UGPP. Pero acá quiero hacer otro pequeño paréntesis. En el país, ¿cómo se paga la seguridad social? Quien dirime cómo se paga la seguridad social es un juez de lo contencioso administrativo, o sea, el Consejo de Estado, sección cuarta, es quien dice cómo se paga la seguridad social. No soy yo, no es la UGPP, no es cualquier consultor, no, sino el Consejo de Estado. Ningún consultor, o sea, la última palabra es el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado dijo que la interpretación que venía manejando la UGPP no era correcta. Y ahora me voy a dirigir a lo que planteaba la UGPP. La interpretación que planteaba la UGPP conforme al artículo 30 de la ley 1393 del 2010 era que habían conceptos salariales, conceptos no salariales, los sumaba y una vez sumados miraba si había un exceso del 40% versus el 60%. ¿Pero qué dijo el Consejo de Estado? Le dijo, no, la forma de interpretar ese artículo es que si usted tiene conceptos salariales y no salariales, los no salariales los saco y los salariales los puedo desalarizar en un 60-40 para efectos de seguridad social. Ojo, estoy hablando para efectos de seguridad social. Por eso les digo que la sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, es la alta corte que dirime los conflictos en seguridad social, porque recordemos que todos los subsistemas que conforman el Sistema General de la Seguridad Social son tributos. Ahora bien, el género es el tributo, las especies es el impuesto, la tasa y la contribución parafiscal. Que uno entre a detallar qué subsistema corresponde a qué tipo de tributo, eso digamos que puede ser otra discusión y da para otro webinar, pero en rasgos generales nos encontramos ante un tributo. Entonces, al encontrarnos ante un tributo, el Consejo de Estado es quien dirime cómo se paga la seguridad social. Y eso que les acabo de decir es cómo se debe interpretar la ley 1393, artículo 30, cuando vamos a flexibilizar. Eso es muy importante. Ahora bien, esto aplica es para seguridad social, no para salarios ni para prestaciones sociales, porque la Corte de Cierre en materia laboral no es el Consejo de Estado, sino la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, y la posición de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral es completamente diferente. Para la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral es imposible desalarizar conceptos salariales porque uno no puede desnaturalizar los conceptos. Esa es la posición de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, posición diferente a la que tiene el Consejo de Estado para efectos de seguridad social, ¿vale? Entonces yo quería hacer ese comentario, no sé qué pienses sobre este tema, Julie, que nos puedes comentar. Sí, efectivamente es muy importante que nosotros tengamos, digamos que de relevancia, cuál es la diferencia entre digamos, entre la jurisdicción administrativa y la jurisdicción laboral, porque sí hay una gran diferencia de interpretación. Efectivamente, como lo mencionaba Carlos, no necesariamente esos conceptos no salariales tienen que equivaler al 40%. Y habrán casos en los que nos excedamos, sobre todo cuando hay algún tipo de bonificación adicional, algún pago de una participación sobre utilidades, ¿sí? Donde esos pagos no salariales, ¿sí? Se exceden de ese 40% inicialmente permitido. ¿Qué es lo que pasa en la jurisdicción laboral? Que ese pago o esos aportes o esos conceptos no salariales, ¿sí? La Corte lo toma como estrategias para pagarles menos al trabajador. Así lo asume
pues la jurisdicción laboral. ¿Y por qué pagarle menos al trabajador? Porque resulta que ese IBC no únicamente se utiliza para efectos de pagar seguridad social, sino que también puede tener incidencia para calcular prestaciones sociales. Prestaciones sociales como cuáles: prima, vacaciones, cesantías, auxilio de intereses sobre las cesantías, ¿sí? Y todo ello son sumas que se le reconocen directamente al trabajador. Ya aquí no estamos hablando de tributos, sino sumas que efectivamente yo le debo entregar al trabajador. Entonces, de una u otra forma, la Corte Suprema de Justicia asume que es una estrategia para disminuir costos. Por supuesto que lo podría llegar a hacer, pero eso no significa que si es por mutuo acuerdo no se pueda realizar. Por eso nosotros sugerimos que efectivamente que todos estos acuerdos de conceptos no constitutivos de salario se realicen por vía escrita, por vía documento, en donde conste que el trabajador también estaba de acuerdo en suscribir, en recibir esas sumas como no salariales. Efectivamente, como lo venía diciendo Carlos, como la UGPP aplica estatuto tributario, más no, pues se queda únicamente en las leyes laborales, pues la UGPP tiene un criterio de interpretación un poco diferente. Entonces, en principio, como lo había mencionado Carlos, la UGPP pues y estaba teniendo en cuenta absolutamente todos los conceptos, tanto salariales como no salariales, para efectos de calcular pues los aportes o el IBC para el pago de seguridad social y para fiscales. Sin embargo, a raíz pues de todos estos conflictos, todas estas discusiones a raíz de qué se debería tener en cuenta para el pago de seguridad social, la UGPP en el año 2015 pues expidió el acuerdo 1035 para establecer qué criterios se iban a tener en cuenta para efectos del cálculo del IBC y qué criterios no. Y de allí que salgan algunos criterios que tienen unas discusiones supremamente interesantes. Con Carlos ahorita estábamos charlando un poco más informal y hay una discusión supremamente interesante frente a los viáticos. ¿Por qué? Porque los viáticos tienen ciertos aspectos que se pueden llegar a considerar como salariales y aspectos que no serían salariales. Carlos, ¿qué piensas de ello? Sí, digamos que los viáticos son unos conceptos que generan mucha controversia y en los procesos de fiscalización es uno de los conceptos que a la UGB le encanta entrar a debatir. Pero digamos que antes de remitirme a los conceptos, miren que esta diapositiva tenía un tema de las prestaciones sociales. Al inicio de los procesos de fiscalización, la UGPP pretendía que el ingreso base de cotización también fuera conformado por prestaciones sociales. Eso quedó suspendido, eso no existe en la actualidad, pero al inicio de los procesos de fiscalización, la UGP intentó incorporar dentro de la base para el pago de la seguridad social las prestaciones sociales. Eso no va, eso quedó congelado, pero está en la diapositiva para hacer mención histórica de lo que en su momento sucedió con la entidad. Ahora bien, hablando de viáticos, los viáticos es un concepto bien debatible ante la UGPP y en los procedimientos administrativos, toda vez que es uno de los errores que normalmente cometen las empresas. ¿Por qué?
porque en contabilidad tienen el concepto viáticos, pero no lo tienen desagregado. Y cuando digo desagregado es que los viáticos son 4 tipos de viáticos. Existe el viático de alojamiento, viático de manutención, viático de representación y viático de transporte. Entonces, esos 4 viáticos en contabilidad deberían estar desagregados. ¿Qué pasa? Normalmente en las empresas en contabilidad solo tienen el concepto viático. Entonces, cuando la UGPP te pide la información, te pide una información de nómina, una información contable y una información jurídica. Y cuando entra a mirar la contabilidad, se da cuenta que tiene un concepto solo de viáticos y ellos interpretan que esa causación del viático es una causación de un viático salarial. Ahora me voy a detener en los viáticos. Los viáticos, como venía explicándoles, existen 4 tipos de viáticos. El de alojamiento y manutención, en principio, siempre son salariales. Y el de gasto de representación y el de transporte son no salariales. Ahora, ¿cuál es la excepción del viático de alojamiento y manutención? Que sean no habituales. Pero ¿qué se entiende por no habitual? Y ahí es donde entran el mundo de interpretaciones. ¿Por qué? Porque en el sector privado no hay norma que entre a delimitar o entre a arreglar qué se entiende por habitual o no habitual en un viático de alojamiento y manutención. A diferencia del sector público, que en el sector público tenemos una norma que nos dice que si el funcionario viatica más de 180 días, automáticamente esos viáticos son salariales. Pero en el sector privado eso no existe. Y entonces ahí entran las interpretaciones. Y entonces con el fin de poder resolver ese mundo de interpretaciones en cuanto al viático de alojamiento y manutención, que en principio son salariales, pero cuando son no habituales, son no salariales, hay que entrar a mirar unos factores cualitativos y cuantitativos. Y cuando yo digo cualitativos es la razón del cargo de esa persona es viaticar, porque si la razón del cargo de esa persona es viaticar, así sea una vez, ese viático de alojamiento y manutención automáticamente es salarial. Pero si la razón del cargo de esta persona no es viaticar y en ese mes viaticó 3 veces, pero la función, la génesis de ese cargo es no viaticar, cualitativamente ese viático no es salarial. Y miren que esto ya termina siendo un trabalenguas de reglas que a la hora de un proceso de fiscalización ante la UGPP, pues se torna bien complejo, pero hay que exponerlo de esa manera. Ahora, desde el factor cuantitativo, toca entrar a validar muy bien qué se entiende por habitual o no habitual. Y para poder delimitar cuántas veces me lo vuelve habitual o no, pues una de las recomendaciones que nosotros hacemos desde consultoría es que las empresas cuenten con una política de viáticos. Política de viáticos. ¿Por qué? Porque los viáticos que más generan interpretación y choque con la administración fiscalizadora es el viático de alojamiento y manutención. Porque el de gasto de representación y transporte, ya les dije que son no salariales, así sean habituales o no habituales. Entonces estos por regla general no son la pelea. Por regla general, la controversia está enfocada en los viáticos de alojamiento y manutención. Por eso nosotros recomendamos, 1, hacer un análisis cualitativo de los cargos y 2, contar con políticas de viáticos al interior de la empresa con el fin de tener un material probatorio robusto cuando la empresa esté inmersa en un proceso de fiscalización, tengamos cómo demostrar pruebas, tengamos cómo demostrar un material probatorio que entre a desvirtuar lo que plantea la UGPP en los procesos de fiscalización. Entonces, digamos que ese sería un resumen de los viáticos y nuestra recomendación también es que en contabilidad tengamos desagregado en subcuentas viático de alojamiento, viático de manutención, viático de gasto de representación y viático de transporte. ¿Con qué fin? Con el fin de poder probar a qué corresponde los viáticos que estamos entregando. Perfecto, yo creo que habiendo discutido este tema de los viáticos y, bueno, en sí de todo lo que constituye salario, ya podemos pasar a un tema que, digamos, genera muchas preguntas y que es realmente la verdadera preocupación que llega a donde un empresario y es, bueno, si yo recibo un requerimiento de la UGPP, básicamente, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo lo debo afrontar? Eso, ¿qué recomendaciones ustedes nos dan?
para poder como afrontarlo como empresario. Incluso creo que podemos pasar un poco las diapositivas, por favor. Sí, efectivamente, bueno, en primera medida, pues, ¿qué opciones tengo? Primero responder, ¿sí? Pero también tenemos responder pues el requerimiento. Ya vamos a ver cuál es el procedimiento para responder o cuáles son las etapas por la cual vamos pasando ese requerimiento. Pero también tenemos otras opciones y es el pagar, ¿sí? Pero esos pagos, la UGPP en los últimos años ha sacado, digamos que, ciertas facilidades para que efectivamente los empresarios, cuando ya no tenemos cómo sustentar, cómo defendernos o cómo elaborar una buena estrategia de defensa y poder responder esos requerimientos, pues mirar alternativas como es el compromiso de pago, que ese compromiso de pago se aborda en la etapa de cobro persuasivo. No se requieren mayores requisitos, sin embargo, la deuda incluidas, pues sanciones, intereses y efectivamente los aportes que se encuentran pendientes de pago no superan entre 3.000 VTs y máximo se da un plazo de 12 meses. Sin embargo, este compromiso de pago no va a suspender el proceso de cobro y frente a cualquier incumplimiento, pues nos vamos efectivamente a continuar el proceso de cobro. Y la otra alternativa es la facilidad de pago, que efectivamente se puede desarrollar en cualquier momento del proceso de fiscalización. También es un pago en cuotas. Se tienen hasta 5 años para efectuar esa facilidad de pago o para que se genere ese acuerdo. Sin embargo, esta facilidad de pago sí requiere que la persona o empresa cumpla ciertos requisitos. Se requiere que, en primera medida, uno de estos requisitos es que se ponga algún bien, ya sea pues inmueble o dinero como garantía, que se tenga capacidad financiera para realizar los pagos a los que se lleguen en el acuerdo y que no se encuentre reportado en la base de deudores morosos del Estado por el incumplimiento de pago de aportes. Entonces, básicamente se tienen que cumplir estos requisitos. Y ya te doy la vocería, Carlos, para que abordes o abordemos pues el tema de cómo se desarrolla el procedimiento para atender los requerimientos que tengamos de la UGPP. Sí, ¿O cuáles incluso son? antes de llegar a ese punto, creo que sería importante hablar de las normas que regulan el procedimiento de la fiscalización por parte de la UGPP. No sé si nos podrían hablar un poco de eso. Sí, el marco normativo y la norma que creó a la Unidad de Gestión y Contribuciones para Fiscales es la Ley 1151 del 2007. Esta norma creó la UGPP, no obstante los procesos de fiscalización con contundencia empezaron a ejecutarse a partir del año 2012 a la fecha. El resto de decretos son decretos que le han venido dando a la UGPP herramientas para la fiscalización y de cierta manera ha fijado unas normas y unas reglas muy básicas e importantes, como por ejemplo el tema de la prescripción de la acción de la UGPP, que técnicamente no sería la prescripción, sino la caducidad de la acción es de 5 años. Ellos pueden entrar a mirar el pago de aportes de las empresas los últimos 5 años, al igual que el pago de aportes de los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital los últimos 5 años. Adicional a eso, la norma también contempla y dirime esta primera, digamos que los primeros decretos son reglamentos que dan herramientas para que la UGPP pueda realizar su proceso de fiscalización. Las otras leyes que nosotros vemos ahí han sido reformas tributarias en donde se han incorporado las amnistías, donde se ha podido tener algún tipo de reducción en procesos de fiscalización, teniendo y acogiéndonos a beneficios.
Sin embargo, dentro de los decretos y las reformas tributarias se han incorporado normas que de cierta manera le han dado la posibilidad a la UGBP de realizar sus procesos de fiscalización. Y una muy importante es la siguiente. En la ley 1607 del 2012 se dejó claro que los procesos de UGBP se llevan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por ser procesos tributarios. Antes de esa fecha había un vacío, entre comillas, normativo, porque muchos de esos procesos se llevan a la jurisdicción ordinaria. El juez de la jurisdicción ordinaria esto no los quería admitir, se planteaba un conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso porque no había ninguna norma que de manera diáfana nos explicara, nos dijera a qué jurisdicción yo debía ir. No obstante, pues desde el principio uno haciendo un análisis de las partes, pues estábamos uno ante una parte que es del Estado, podríamos decir que es jurisdicción de lo contencioso, y dos, agregándole el componente que todos los subsistemas corresponden a la categoría de tributo general, por lo tanto, quien debió conocer desde el principio fue el Consejo de Estado, pero había muchas posturas contradictorias a lo que yo estoy diciendo. Por eso, con la ley 1607 del 2012 se agregó un artículo que se dejó claro de manera diáfana que el competente es un juez de lo contencioso administrativo en temas tributarios para conocer de estos procesos. Adicional a eso, se incorporó una norma también muy interesante, que es cuando uno demanda a la UGPP en la jurisdicción de lo contencioso, una vez admitida la demanda, después de 2 años, empiezan a cesar los intereses, o sea, quedan congelados. Porque recuerden que este tipo de procesos tiene 3 componentes: el pago del aporte, los intereses que genera el aporte y la sanción. Y lo más costoso de estos procesos son los intereses, porque esos intereses se calculan a la tasa máxima, rozando con la usura. Son los mismos intereses tributarios que tiene la DIAN, son muy, muy costosos. Este es el marco normativo. Perfecto, yo creo que quedándonos claro, ahora sí podemos pasar a ver qué errores comunes cometen las personas o los empresarios al momento de recibir un requerimiento de la UGPP o incluso al momento de manejar como todo el tema de aportes para fiscales, manejo de seguridad social, nómina y demás. No sé, ¿qué nos pueden contar al respecto en su experiencia, pues que ustedes trabajan diariamente con estos temas? Pues miren que es muy importante y digamos que los errores que cometen las empresas y que la costumbre y el día a día en la hora de prestar servicios de auditoría y también litigio que nosotros hemos visto son los siguientes. Uno de los primeros y que es muy concurrente y que lo vemos es que normalmente las empresas contratan solo un profesional para que les dirima y les resuelva todo el proceso. Y acá, como ustedes se han dado cuenta y en línea con lo que hemos venido explicando, pues acá tenemos componentes del derecho laboral, componentes del derecho tributario, componentes de derecho administrativo, porque esto también tiene derecho administrativo, tiene nómina y contabilidad. Entonces, para resolver un proceso de UGPP, cuando es proceso de UGPP en contra de una empresa, lo recomendable es que quien los oferte el servicio sea un equipo interdisciplinario donde cuente con los profesionales expertos y conocedores de las diferentes áreas que acabo de mencionar. Entonces, ese es uno de los primeros errores. Solo contratan un profesional y creen que ese profesional les va a resolver todo. Y como les digo, esto tiene un amplio espectro porque son varias áreas y disciplinas las que conforman la especialidad y el conocimiento en un GPP. Uno es. Dos, desde lo contable, hay un error grandísimo que se comete y es el tema del balance. Muchas empresas no tienen el balance discriminado, el balance detallado por tercero. Y entonces, pues las empresas dirán, no, es que yo no estoy obligado. Y antes del acuerdo 1035, uno podría decir que no estaba obligado, pero después del acuerdo 1035 y con sus últimas resoluciones, la última que es la resolución 922, las empresas están obligadas a tener esa información. ¿Y por qué digo que están obligadas? Porque ahorita vamos a entrar a mirar. Como les decíamos, el webinar y la charla de hoy es de procesos para fiscales de determinación del aporte. Y esos procesos tienen 2 subprocesos que tienen sus respectivas sanciones. Y ahorita les voy a detallar la importancia de esto. No contar con el balance detallado por tercero nos lleva a que cuando me pidan la información y me den el término, que es un término de 15 días a 3 meses, si yo me paso ese término, empieza a correrme el taxímetro de una sanción. Antes de la última reforma era 5 VTs por cada día de retardo. Ahora
Son 90 VTs, 30 VTs, 90 VTs y 240 hasta llegar a 15.000 VTs. O sea, 30 VTs por el primer mes de retardo, 90 VTs por el segundo mes de retardo, 240 por el tercer mes de retardo, así sucesivamente hasta llegar a 15.000. Entonces, no contar con el balance detallado por tercero es un error grandísimo y lo dejo planteado porque empresas muy grandes, que son multinacionales, que llegan acá al país, no lo suelen manejar por temas de confidencialidad. Entonces, cuando pasa esto, toca coger la información que tienen y trabajarla para crearlo conforme a la información real que tiene la empresa. Y eso toma tiempo, eso toma tiempo. Entonces, ojo con ese segundo punto. Tercer punto, ya ese lo veníamos tratando y lo veníamos hablando, que es primero tenemos que definir qué es salario y qué no es salario. Eso es lo primero que tenemos que definir al interior de las empresas, tener claros esos conceptos. Una vez tengamos claro qué es salario y qué no es salario, debemos como segunda medida tener claro cómo se debe interpretar el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, que es el tema de la flexibilización del 60-40. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, esa es la tercera recomendación que yo quiero darles, que normalmente las empresas cometen errores. Y voy a dejar una cuarta para poder continuar porque tenemos siempre buen material para exponer. El cuarto error que se suele cometer es que cuando se pide la información hay que cargar toda la información a través de una plataforma Storm. Esa primera etapa del proceso es clave, porque conforme a la información que ustedes empresarios entreguen con esa misma información es que los van a sancionar. Y normalmente nos hemos dado cuenta, hemos visto en consultoría que las empresas no contratan a nadie que conozca el tema, ellas mismas reportan la información, a veces reportan información duplicada, reportan conceptos duplicados y ahora entra uno en procedimiento administrativo a entrar a desvirtuar una información que la misma empresa entregó. Entonces, mucho ojo porque la primera etapa, que es la entrega de la información, tiene que ser una entrega de una información a detalle y muy bien entregada. Ahora, entrando en materia, los dos grandes procesos que se tienen en contra de las empresas es un proceso que se llama proceso de determinación, que es el sustancial, y el otro que es el proceso sancionatorio. En el proceso de determinación, que es el sustancial, las conductas que dan génesis y dan el inicio a ese tipo de procesos son las inconsistencias en la nómina. Y ahora uno se preguntará, ¿cuáles son las inconsistencias en la nómina? Las inconsistencias en la nómina son inexactitud, mora u omisión. ¿Qué es inexactitud? Pagar sobre un ingreso base de liquidación diferente al que debería pagar. Una inexactitud es un ingreso base de liquidación, de cotización errado. Eso es la inexactitud. La mora es tener afiliado al trabajador, pero por ende no haberle pagado. O sea, no le he pagado, lo tengo afiliado, pero no lo he pagado. Y la omisión es no tengo afiliado al trabajador y pues producto de ello no le he pagado, que es el peor de los errores. Entonces tenemos inexactitud, mora, omisión. Ahora bien, en inexactitud, si ustedes ven este procedimiento, cuando estoy en la segunda etapa, que es el requerimiento para declarar o corregir, la de sanción por la inexactitud es del 35% del aporte. Y en la siguiente etapa, la sanción por la inexactitud es del 60%. Ahora, cuando la inconsistencia no es inexactitud, sino es mora u omisión, la sanción en el requerimiento para declarar es del 5% por fracción hasta llegar al 100%. Y cuando es mora o omisión, en la liquidación oficial es del 10% por cada fracción hasta llegar al 200%. ¿Eso qué quiere decir? Que las inconsistencias en la nómina por mora o omisión son muy costosas respecto a sanción. En exactitud son inferiores, pero es importante que tengamos claro los porcentajes de sanción. Ahora bien, ¿cómo arranca un proceso de estos? Ahora en la actualidad a muchas empresas les han llegado persuasivos. Esos persuasivos son actos administrativos, pero no son actos administrativos que abran el procedimiento administrativo. Los actos administrativos que inician el procedimiento administrativo arrancan con algo que se llama requerimiento de información, para que lo tengamos presente. Si a usted, empresario, le ha llegado un persuasivo, es la oportunidad idónea para que se haga una auditoría, se entra a mirar muy bien qué se debe entrar a corregir desde lo legal, desde lo contable, desde la nómina, para poder hacer los ajustes, auditar y entregar la información. Pero con un persuasivo no estamos siendo sancionados.
hago hincapié y enfatizo en eso porque es muy importante tenerlo presente. Cuando nos llega un persuasivo es la oportunidad idónea para que nos auditemos, hagamos nuestras propias correcciones sin sanciones. ¿Listo? Entonces, cuando llega un requerimiento de información, se abre el procedimiento administrativo, inicia el procedimiento administrativo. En esta etapa del procedimiento, la UGPP te pide una información conforme a la resolución 922, que ahorita ya vamos a mirar, tema de nómina, tema de contabilidad, información jurídica, contratos, otros CIS, pactos de exclusión salarial, si contamos con convención colectiva, si contamos con pacto colectivo. Entonces, esa información hay que entregarla. La norma dice que se tienen de 15 a 3 meses. ¿De qué depende que me den a mí 15 o 3 meses? De libre albedrío del funcionario. La norma quedó abierta. Entonces, yo entrego la información, una vez yo entrego la información, ¿cuánto tiempo tiene la UGPP para contestarme? En el procedimiento tampoco quedó reglado. Entonces, pues antes, como no había quedado arreglado, la UGPP se estaba demorando 2, 3 años y aparecía con unas sanciones enormes, exorbitantes después de mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que en la práctica y la costumbre, la UGPP ha venido mejorando sus tiempos y ahora se demora alrededor de 4 a 6 meses en que nos profieren el requerimiento para declarar o corregir. Cuando me llega el requerimiento para declarar o corregir, yo tengo 3 meses para contestarlo. Una vez yo lo conteste, si podemos devolvernos un segundito. Entonces, si yo contesto, me llega el requerimiento para declarar o corregir, tengo 3 meses para contestarlo. Una vez lo contesto, la UGPP, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 6 meses para proferir la liquidación oficial. Contra la liquidación oficial, ¿cuánto tiempo tengo para interponer algo? Tengo 2 meses, un recurso de reconsideración. Una vez yo interpongo el recurso de reconsideración, ¿cuánto tiene la UGPP para contestar? 1 año. Si contesta por fuera del año, opera el silencio administrativo positivo que está consagrado en el estatuto tributario. Si contesta antes del año, ¿qué puedo hacer? Pagar, no hacer nada, pero me inician un proceso coactivo. Tercero, acogerme a un acuerdo de pago. Cuarto, si hay un beneficio tributario, acogerme a un beneficio tributario si existe en el momento. Y quinto, demandar. Cuando uno demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de un medio de control que se llama nulidad de restablecimiento del derecho. Este medio de control no requiere requisito de procedibilidad. ¿Y qué requisito de procedibilidad? Haber agotado conciliación previa. Como es un tema tributario, los temas tributarios entran con una demanda directa, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Ese, a grosso modo, es el proceso de determinación. Ahora vamos a ver el proceso sancionatorio, el cual corresponde a unas conductas diferentes, que es la diapositiva que sigue. La diapositiva que sigue es la de, bueno, este es el procedimiento administrativo sancionatorio. Este procedimiento administrativo sancionatorio prácticamente tiene las mismas etapas que el anterior, la diferencia es que cambian sus nombres, porque arranca con el mismo requerimiento de información, ¿sí? No tengo de 15 días a 3 meses para contestar la información, pero la diferencia es las conductas que generan la sanción en este tipo de proceso. Y las conductas que generan la sanción en este tipo de proceso son conductas de entregar extemporáneo, no entregar completo y no entregar. Esas conductas generan este tipo de proceso, que lo único que cambian son sus nombres. Un pliego de cargos, resolución, sanción, tiene los mismos tiempos para dar respuesta. El pliego de cargos yo tengo 3 meses para contestarlo a través de algo que se llama formulación de descargos, y la UGPP tiene 6 meses para proferir mi resolución sanción. La resolución sanción yo tengo 2 meses para interponer recurso de reconsideración. La UGPP tiene 1 año para contestarme el recurso de reconsideración contra la resolución sanción. Si me da respuesta por fuera del año, gano porque hay silencio administrativo positivo. Si me da respuesta antes del año, tengo las mismas opciones: pagar, no hacer nada, me inician el coactivo, hacer un acuerdo de pago o una facilidad de pago, acogerme a un beneficio tributario si existe en el momento, o demandar ante la jurisdicción de lo contencioso, como les expliqué en la anterior diapositiva. Bueno, ya quedándonos claro, digamos, el procedimiento y sabiendo que ya se nos está acabando el tiempo, quisiera aprovechar el espacio para responder algunas de las preguntas de las personas que se conectaron hoy. Veo que por aquí por el chat nos hacen varias, que dice, por ejemplo, la señora Ed Quintero pregunta, buenos días. El independiente que aporta solo salud y pensión normalmente, entonces al momento de ganar más de 25 salarios mínimos, está obligado a pagar para fiscal en total por el ingreso.
No, una persona independiente únicamente está obligada a pagar efectivamente lo correspondiente a seguridad social, que es pensión, salud y ARL únicamente. En ningún momento tendría que entrar a pagar para fiscales porque son impuestos que le corresponden pues ya a aquellos, a los empleadores directamente. Por lo tanto, no tendría que entrar a pagar temas para fiscales. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta para aquellas personas que son independientes el sistema de presunción de costos. El sistema de presunción de costos es un sistema, pues todas aquellas personas independientes para asumir sus actividades deben costear o deben asumir unos costos derivados de esa actividad. Y pues la UGPP pues ha emitido unas resoluciones o se han emitido unas resoluciones donde efectivamente se determina cuál es el porcentaje que se presume que podría costar esa actividad. Todo ello es dependiendo exclusivamente o de qué actividad esté desarrollando la persona. Mm, este porcentaje va a variar dependiendo de la actividad que tenga suscrita la persona en el RUT. No sé, Carlos, si quieras ahondar sobre ello. Sí, digamos que es muy importante tener para los independientes muy presente la presunción de costos. La presunción de costos la cambiaron hace poquito. Las últimas dos presunciones de costos que ha expedido el gobierno han sido producto de unas acciones de cumplimiento que nosotros en la firma radicamos. Y producto de las acciones de cumplimiento que radicamos, el gobierno está en la obligación de reglamentar esas presunciones. La Y última, esa, ay, perdón, y esa presunción de costos va a variar a partir de noviembre de este año porque ya hay una nueva resolución al respecto. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. esa presunción de costos, entonces digamos que ya está, hubo un cambio y digamos que el cambio sí bajó los porcentajes de presunción de costos, pero ahí lo importante es que el independiente sepa que está esa resolución porque hay dos opciones de depurar, ingresos menos costos y gastos, digamos, reales, de acuerdo a la renta que uno tiene, y sobre eso yo aplico el 40% y sobre el 40% aplico tarifas, que es el 12.5 y el 16 a pensión. Ahora, existe la otra opción que es ingreso menos el costo presunto de la resolución. A eso le aplico el 40% y el 40% que me da como base, a eso le aplico tarifas 12.5 y 16. Digamos que para independientes y en los procesos de fiscalización, todos los procesos de fiscalización de independientes, los dos subsistemas que viene cobrando la UGPP ha sido salud y pensión. Digamos que ARL no lo ha venido cobrando, es optativo, pero digamos que en las relaciones comerciales, si hay muchas empresas que le dicen al independiente, ven, sin ARL yo no te dejo entrar a las instalaciones. Entonces, digamos que eso es para que lo tengamos en cuenta porque eso ya hace parte de una relación civil o comercial con el independiente. Pero desde el punto de seguridad social, los subsistemas que vienen fiscalizando a independientes, la UGPP, es salud y pensión, ¿vale? Sin embargo, el tema de ARL, recuerden que pues cubre otros riesgos, como es el hecho de un accidente laboral o una enfermedad profesional que debe estar ligada, por supuesto, al tipo de actividad que desarrolle la persona. Y adicionalmente, pues cuando yo voy a liquidar, efectivamente, la única exoneración frente a ARL es cuando solo voy a pagar un mes o cuando solamente voy a pagar un mes. Es decir, mi vinculación o contrato es por menos de un mes. De lo contrario, necesariamente me van a obligar a pagar a ARL. Bueno, Y yo les miren, agradezco mucho sus intervenciones. Desafortunadamente, pues ya se nos acabó el tiempo. Obviamente saben eh, que las personas que están conectadas y de pronto tienen más dudas y necesitan una consultoría, pueden contactar tanto al doctor Carlos como a la doctora Julie para resolver sus temas y ellos estarán apoyándolos en todos estos temas de fiscalización de la UGPP y en general cualquier tema relacionado con derecho laboral o seguridad social.
A Julie, a la doctora Julie y al doctor Carlos les agradezco su presencia hoy, que nos hayan ilustrado tan ampliamente sobre estos temas. Creo que fue muy claro como las obligaciones a las que estamos sometidos como empresarios. Simplemente le solicito a los asistentes que tanto al chat como en la pantalla están viendo un QR. La idea es que puedan diligenciar esta encuesta porque, como saben, pues estos webinars es algo que venimos haciendo mensualmente y la idea es conocer qué temas de interés tienen, qué retroalimentación nos pueden hacer sobre el evento que acabamos de llevar a cabo. Como sabemos, como dice el comentario, que es poco tiempo, la idea es obviamente que tratar de ser, digamos, lo más concretos en una hora para un tema que es bastante complejo, pero al menos que ustedes tengan las nociones y las generalidades de este tema que les permita saber frente a un requerimiento o frente a una situación que se les presente qué es lo que realmente están obligados o hasta qué punto pueden acceder a los servicios de alguno de los presentes. Entonces, les agradecemos colaborarnos con la encuesta, les deseamos un feliz día y un agradecimiento muy profundo para la doctora Julia y el doctor Carlos. Un placer, gracias, chao. Muchas gracias por el tiempo.